En el vídeo anterior has visto un top de las bestias más aterradoras que han habitado la Tierra hace millones de años. Y este vídeo pretende ser una segunda parte de ese top en el cual te revelaré los insectos más estremecedores que han habitado la Tierra. Algunos de ellos viven en la actualidad, solo que con un tamaño infinitamente menor al de sus antecesores prehistóricos. Ciertamente, estos seres parecen sacados de un libro de horror, pero como dice el refrán popular, la realidad supera la ficción. Estos insectos gigantes han habitado el periodo anterior a la era de los dinosaurios y pese a que se hayan extinguido, la sola idea de que habitaron las cuevas y selvas del Carbonífero es aterrador. Prepárate para ver los 5 mega insectos prehistóricos que agradecerás que se hayan extinguido. Número 1. Artropleura, el ciempiés gigante del Carbonífero. Imagina caminar por un bosque prehistórico, rodeado de helechos gigantes y árboles colosales, cuando de repente, algo cruje entre la hojarasca. No es un tronco cayendo ni el paso de un dinosaurio, aún faltan millones de años para que aparezcan, sino algo mucho peor, una criatura monstruosa de más de 2,5 metros de largo, con decenas de patas que se mueven al unísono, deslizándose con una rapidez escalofriante. Si te ponen inquieto los 1000 pies minúsculos de nuestros tiempos que encuentras en el jardín de tu casa o en un árbol, imagina tropezar con una versión colosal de estos insectos. Así era Artropleura, el mayor artrópodo terrestre que jamás haya existido. Este ciempiés titánico vivió hace unos 345 millones de años, en la húmeda y sofocante atmósfera del período Carbonífero. En aquella época, los niveles de oxígeno eran mucho más altos que los actuales, lo que permitió que los insectos y artrópodos alcanzaran tamaños descomunales. A pesar de su apariencia aterradora, los científicos creen que Artropleura era herbívoro, alimentándose de la espesa vegetación del período. Pero no te equivoques, su tamaño lo hacía prácticamente intocable. No había depredadores lo suficientemente grandes o fuertes como para enfrentarlo, lo que lo convirtió en el rey indiscutible del suelo prehistórico. Sin embargo, su reinado no duró para siempre. Cuando el clima comenzó a cambiar y los bosques pantanosos desaparecieron, Artropleura se extinguió, dejando solo fósiles y el recuerdo de su existencia colosal. Hoy en día, los ciempiés modernos apenas alcanzan los 30 centímetros, pero si alguna vez ves uno y sientes escalofríos, recuerda que, hace millones de años, sus ancestros medían lo mismo que un automóvil y dominaban la Tierra. ¿Te atreverías a caminar por un bosque donde Artropleura aún existiera? Número 2. Meganeura, la libélula monstruosa. Cierra los ojos e imagina un zumbido en el aire. No es un insecto común. No es una mosca ni una abeja. Es un titán alado que se abalanza sobre su presa con una velocidad letal. Sus ojos multifacéticos detectan hasta el más mínimo movimiento. Sus poderosas mandíbulas se cierran como cuchillas y sus alas, con una envergadura de 75 centímetros, cortan el viento mientras se eleva nuevamente. Esto no es una escena sacada de una película de terror, sino de la realidad prehistórica del período Carbonífero, hace 300 millones de años, cuando los cielos no estaban dominados por aves ni por pterosaurios, sino por la temible Meganeura, la mayor libélula que jamás haya existido. Este depredador aéreo era el terror de los pequeños anfibios e insectos de su tiempo. Con su agilidad, podía acechar desde las alturas y lanzarse en picada como un halcón prehistórico, atrapando presas con sus patas espinosas. A diferencia de las libélulas modernas, que suelen alimentarse de insectos más pequeños, Meganeura podía darse el lujo de cazar criaturas mucho más grandes, gracias a su tamaño monstruoso y su visión ultraprecisa. Pero, ¿cómo fue posible que un insecto alcanzara semejantes dimensiones? La clave estaba en la atmósfera del Carbonífero. En aquella época, el oxígeno representaba hasta el 35% del aire, en comparación con el 21% actual. Este nivel elevado de oxígeno permitía que los insectos crecieran más allá de lo que hoy consideramos posible, ya que su sistema respiratorio, basado en tráqueas, podía alimentar cuerpos gigantes sin necesidad de pulmones. A pesar de su dominio aéreo, Meganeura no pudo sobrevivir a los cambios climáticos que alteraron su mundo. Cuando los niveles de oxígeno descendieron, su tamaño dejó de ser una ventaja y desapareció en la historia. Si hoy existiera, la idea de un insecto del tamaño de un cuervo acechando en el aire nos haría pensar 2 veces antes de caminar desprevenidos por un bosque. ¿Te imaginas sentir su sombra pasar sobre ti?
Por cierto, si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Es gratis y no te costará nada para que al publicar un nuevo contenido, seas el primero en verlo. También me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Si nos faltó algún insecto o mega monstruo extinto, eres libre de escribir y expresarte. Sigamos con el vídeo. Número 3. Pulmonoscorpius. La noche cae sobre el paisaje prehistórico del período devónico, hace 400 millones de años. En la penumbra de un pantano, algo se mueve entre la maleza. Su cuerpo brilla bajo la luz de la luna, y sus enormes pinzas se abren lentamente, listas para atrapar cualquier criatura desprevenida. De repente, un pequeño anfibio se acerca demasiado, y en un parpadeo, el cazador ataca. Este monstruo nocturno es Pulmonoscorpius, un escorpión colosal que podía alcanzar hasta 70 centímetros de largo, el doble del tamaño de los escorpiones más grandes que existen hoy. Su aspecto era similar al de sus parientes modernos, pero con una diferencia aterradora. En su época, casi nada podía desafiarlo. Pulmonoscorpius no era un simple carroñero. Con sus afiladas pinzas podía someter a sus presas con facilidad, y su aguijón cargado de veneno era su arma definitiva. Aunque no se sabe con certeza cuán tóxico era su veneno, los científicos creen que pudo haber sido lo suficientemente potente como para paralizar a sus víctimas en segundos. Se alimentaba de pequeños artrópodos, insectos y, posiblemente, los primeros anfibios que comenzaban a explorar la tierra firme. Pero lo que hace aún más fascinante a Pulmonoscorpius es su transición de los mares a la tierra. Se cree que descendía de escorpiones marinos aún más gigantescos, los cuales, con el tiempo, desarrollaron la capacidad de respirar aire y conquistar el mundo terrestre. Sin embargo, su reinado no duró para siempre. Con la evolución de nuevos depredadores y la reducción de los niveles de oxígeno, Pulmonoscorpius desapareció, dejando solo fósiles como testimonio de su existencia. Hoy en día, los escorpiones siguen siendo temidos por su veneno y apariencia intimidante, pero ninguno se acerca al tamaño del terror prehistórico que una vez acechó en la oscuridad. Ahora dime, ¿te atreverías a caminar por un bosque donde Pulmonoscorpius aún reinara? Déjame saberlo en los comentarios. Número 4. Haekelopterus, el escorpión marino gigante. En el número anterior, hemos hablado sobre un escorpión gigante que caminó sobre la Tierra, pero su tamaño da risa en comparación a la siguiente mega bestia. Te presento a Haekelopterus, un superescorpión marino que causó espanto a todos los seres de su tiempo. Imagina sumergirte en un río hace 390 millones de años. El agua es turbia y llena de criaturas primitivas que jamás has visto. De repente, el silencio se rompe con una sombra gigantesca que se desliza entre las corrientes. Su cuerpo segmentado se mueve con una precisión escalofriante, sus enormes pinzas se abren como una trampa mortal y su mirada compuesta detecta hasta el más mínimo movimiento. No tienes escapatoria. Lo único que te queda es ponerte a rezar para tener una muerte lo más rápida posible antes de ser triturado por este monstruo marino prehistórico. Este es Haekelopterus, el mayor escorpión marino de la historia, una bestia que podía alcanzar los 2,5 metros de largo, convirtiéndose en uno de los depredadores más aterradores del período devónico. Para ponerlo en perspectiva, era más grande que un cocodrilo moderno y mucho más letal en su hábitat. A diferencia de los escorpiones terrestres, Haekelopterus no necesitaba esconderse bajo rocas o en la arena. Su dominio era absoluto, y su habilidad para moverse en el agua con rapidez lo hacía un cazador supremo. Sus enormes pinzas eran su principal arma. Con ellas podía atrapar peces primitivos y otros artrópodos acuáticos antes de despedazarlos con sus afiladas mandíbulas. Los científicos creen que su cuerpo estaba recubierto por un exoesqueleto endurecido, lo que le daba una armadura casi impenetrable. Sus patas, aunque adaptadas para nadar, le permitían moverse en aguas poco profundas, acechando a cualquier criatura que osara cruzarse en su camino. Pero ni siquiera un titán como Haekelopterus pudo escapar del destino. Con el paso del tiempo, la competencia con peces óseos más rápidos y letales, junto con los cambios en el nivel del oxígeno del agua, provocaron su desaparición. Sin embargo, sus descendientes más pequeños lograron adaptarse y sobrevivieron hasta convertirse en los escorpiones que conocemos hoy. Ahora dime, si te encontraras con un escorpión de 2,5 metros en el agua,
¿Te atreverías a nadar o te quedarías paralizado de terror? Número 5. Campanile giganteum, el caracol monstruoso de los mares prehistóricos. Cerramos este top con un ser menos monstruoso que los anteriores. Aunque los actuales parezcan inofensivos y hasta tiernos en su mero andar, créeme que sus antepasados no tenían nada que ver con las versiones modernas de estos insectos. Cuando piensas en un caracol, probablemente imaginas una criatura pequeña y lenta, deslizándose pacíficamente por una hoja o una roca. Pero ahora quiero que pienses en un caracol de más de 1 metro de largo, con una concha colosal en espiral y una boca lo suficientemente grande como para devorar a otras criaturas marinas. No es la criatura inofensiva que conoces, sino un depredador implacable de los mares prehistóricos. Este monstruo existió hace aproximadamente 50 millones de años, en la era del Eoceno, y su nombre es Campanile giganteum, el mayor caracol de la historia. Su concha, en forma de torre, podía alcanzar más de 1 metro de altura, lo que lo convertía en un verdadero coloso entre los moluscos marinos. A diferencia de los caracoles modernos que se alimentan de algas o restos orgánicos, se cree que este caracol era un depredador voraz, acechando entre los arrecifes en busca de pequeños crustáceos, moluscos más débiles e incluso peces desprevenidos. Su lengua, llamada rádula, estaba recubierta de diminutos dientes que podía usar para perforar y desgarrar la carne de sus presas. Pero no solo su tamaño lo hacía aterrador. Su caparazón, grueso y resistente, lo protegía de los depredadores marinos que intentaban atacarlo. Además, su capacidad para moverse por el fondo marino con sigilo lo convertía en un enemigo letal para cualquier criatura que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. A pesar de su reinado en los océanos prehistóricos, Campanile giganteum no pudo resistir los cambios ambientales que ocurrieron con el paso del tiempo. La evolución de depredadores más rápidos y la transformación de los ecosistemas marinos llevaron a su extinción, dejando solo fósiles como testigos de su existencia. Hoy en día, los caracoles marinos más grandes apenas superan los 30 centímetros, una fracción del tamaño de este titán prehistórico. Pero imagina por un momento que Campanile giganteum siguiera existiendo. ¿Te atreverías a nadar en aguas donde un caracol gigante pudiera estar acechando las profundidades, esperando su próxima presa? Si te ha gustado el vídeo me ayudarías mucho dándole like y suscribiéndote. Espero hayas disfrutado de este contenido, como yo lo disfruté haciéndolo. Gracias y hasta una próxima aventura.